Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un toque de misterio y chismorreo. Si sois como yo y os encanta saberlo todo sobre vuestras estrellas favoritas, especialmente Hande Erçel, Kerem Bürsin y el atractivo Bürsin en solitario, este es vuestro vídeo. Vamos a desentrañar esos fines de semana que tanto nos intrigan y a descubrir si detrás de esas sonrisas hay algo más que simple descanso. Así que preparaos unas palomitas, relajaos, y vamos a cotillear un poquito. Pero antes de empezar, como siempre, os pido ese pequeño gesto que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este: suscribíos al canal. Es completamente gratis, solo tenéis que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre series turcas, dramas coreanos y todo lo que nos apasiona. De verdad que vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Hoy nuestro enfoque principal va a ser un poco diferente. No vamos a analizar una serie en concreto, sino que vamos a usar el misterio que rodea a las escapadas de fin de semana, especialmente las de Kerem Bürsin, como hilo conductor para hablar de algunas series que, de una forma u otra, nos recuerdan a la intriga, al romance oculto o simplemente a la vida detrás de las cámaras de nuestros actores favoritos. Vamos a ver si podemos encontrar pistas, conexiones, o simplemente disfrutar de series que capturan esa misma esencia de secreto y expectación. La fascinación por la vida privada de las celebridades, especialmente las turcas, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Gracias a plataformas como Netflix, las series turcas han conquistado corazones a nivel mundial, y con ellas, sus protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró al mundo en Sen Kalkapm, se convirtieron en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, la expectación por su relación era palpable. Aunque su romance llegó a su fin, el interés por sus vidas sigue siendo altísimo. Es Kerem Bürsin quien hoy nos ocupa. Sus constantes escapadas de fin de semana han levantado sospechas y alimentado rumores. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Qué proyectos secretos está cocinando? Estas son solo algunas de las preguntas que se hacen sus fans. Para intentar encontrar algunas respuestas, vamos a analizar algunas series que, de alguna manera, reflejan esa aura de misterio y secretismo. Empezaremos con una serie que nos recuerda mucho a la química innegable entre Hande y Kerem, esa que vimos florecer delante de nuestras cámaras, pero que seguramente tenía muchos momentos ocultos. Hablo de Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Sen Kalkapm es una comedia romántica que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama gira en torno a Eda Yildiz, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Lo que comienza como un simple acuerdo, inevitablemente se transforma en amor verdadero. La serie es una explosión de color, romanticismo y humor, y su éxito radicó en la frescura de su trama y sobre todo, en la química innegable entre Hande y Kerem. Esta serie es relevante para nuestro tema porque, más allá de la trama romántica, nos muestra cómo las relaciones pueden nacer en circunstancias inusuales y cómo, a veces, las apariencias engañan. Al igual que nos preguntamos qué hay detrás de las escapadas de Kerem, en Sen Kalkapm, nos preguntamos qué hay detrás de la fachada fría y calculadora de Serkan Bolat. Además, la química palpable entre Hande y Kerem fuera de la pantalla hizo que muchos nos preguntáramos si su relación iba más allá de lo profesional, creando un aura de misterio y expectación similar a la que rodea las actividades de Bürsin. ¿Acaso sus escapadas son una búsqueda de ese amor verdadero que encontraron en la serie? ¿O quizás un intento de escapar de la presión mediática y encontrar la paz en la soledad? Un dato interesante de esta serie es que muchos de los lugares que se ven son reales y están ubicados en Estambul. Esto permitió a los fans conectar aún más con la serie y visitar los lugares emblemáticos donde Hande y Kerem compartieron escenas memorables. Además, la banda sonora es absolutamente pegadiza y contribuyó enormemente al éxito de la serie. Cada canción, cuidadosamente seleccionada, resonaba con las emociones de los personajes y amplificaba la magia de la historia. También durante el rodaje, tanto Hande como Kerem mostraron una gran conexión con sus personajes, lo que hizo que su interpretación fuera aún más convincente y que los fans especularan sobre su relación en la vida real. De hecho, el anuncio de su relación oficial después de meses de rumores causó un revuelo enorme en las redes sociales.
El mundo entero celebró su amor, pero su ruptura, tiempo después, también generó un gran impacto. ¿Estará Kerem buscando reencontrar esa magia en sus escapadas? Ahora sigamos con otra serie que nos habla de secretos y de vidas dobles, aunque con un toque más dramático. Me refiero a Kukur. Kukur es una serie de acción y drama criminal que sigue la historia de la familia Koval, una poderosa familia que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando una nueva banda intenta apoderarse del barrio, el hijo menor de la familia, Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, regresa a casa para proteger a su familia y su territorio. La serie es un torbellino de violencia, lealtad, traición y amor con personajes complejos y tramas intrincadas que mantienen al espectador al borde del asiento. Aunque a primera vista parezca que no tiene nada que ver con las escapadas secretas de Kerem, Kukur nos recuerda que las personas, incluso las más cercanas a nosotros, pueden llevar vidas complejas y ocultar secretos. Al igual que nos preguntamos qué hace Bursin durante sus fines de semana libres, en Kukur, nos preguntamos qué motiva a cada uno de los personajes a actuar como lo hacen y qué secretos se esconden en lo más profundo de su ser. La serie está llena de giros inesperados y revelaciones impactantes, lo que la convierte en una montaña rusa de emociones y misterio. ¿Estará Kerem Bursin inmerso en algún proyecto secreto que requiere de discreción y ocultamiento? ¿O quizás sus escapadas son una forma de escapar de las presiones de la fama y disfrutar de la tranquilidad lejos del ojo público? Un dato curioso de Kukur es que el barrio que se muestra en la serie es una recreación de un barrio real de Estambul conocido por su ambiente peligroso y su alto índice de criminalidad. La serie también ha sido elogiada por su banda sonora, que incluye canciones de rap turco que reflejan la atmósfera cruda y realista del barrio. Además, Kukur ha sido una de las series más exitosas de la televisión turca, generando un gran impacto cultural y social en el país. La serie aborda temas como la pobreza, la desigualdad y la violencia, y ha generado debates sobre la realidad social de Turquía. Quizás las escapadas de Kerem están relacionadas con su compromiso social y su deseo de contribuir a causas importantes. Pasemos ahora a una serie que, si bien no se centra en secretos explícitos, nos muestra la complejidad de las relaciones y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Hablo de Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que narra la historia de Biter Ziyagil, una joven atractiva que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, lo que desencadena una serie de eventos trágicos y destructivos. La serie es un retrato implacable de la ambición, la lujuria y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque explora la tentación, la infidelidad y las consecuencias de llevar una doble vida. Al igual que nos preguntamos si las escapadas de Kerem esconden algo más que descanso y relajación, en Aşk Memnu nos preguntamos qué motiva a Biter a arriesgar todo por una aventura amorosa prohibida. La serie nos muestra cómo los secretos pueden corroer las relaciones y destruir vidas enteras. ¿Estará Kerem lidiando con alguna tentación o dilema amoroso en sus escapadas? ¿O quizás busca alejarse de relaciones complicadas y disfrutar de la libertad que le brinda la soltería? Un dato interesante de Aşk Memnu es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La serie ha sido adaptada varias veces en diferentes países, pero la versión turca es la más popular y exitosa. Además, Aşk Memnu ha sido criticada por algunos por su representación de la infidelidad, pero también ha sido elogiada por su exploración de la psicología humana y sus complejas relaciones. La serie generó un gran debate en Turquía sobre los roles de género, el matrimonio y la moralidad. ¿Las escapadas de Kerem son una forma de alejarse de los juicios y las expectativas sociales? Cambiando un poco de registro, vamos a hablar de una serie que nos muestra la vida de los famosos desde una perspectiva más realista y, a veces, cruda. Me refiero a Menajerim y Ara. Menajerim y Ara es una comedia dramática que sigue la vida de 4 agentes de talento en una agencia de representación de actores en Estambul. La serie muestra los desafíos y las alegrías de trabajar en la industria del entretenimiento, así como las relaciones personales y profesionales de los agentes y sus clientes. La serie es un reflejo honesto y divertido de la industria del entretenimiento con personajes entrañables y situaciones hilarantes. Menajerim y Ara es relevante para nuestro tema porque nos da una visión interna de cómo funcionan las cosas detrás de las cámaras y cómo las celebridades manejan su imagen pública.
Al igual que nos preguntamos qué hay detrás de las fotos de Instagram de Kerem durante sus escapadas en Menajerim y Ara, vemos cómo los agentes de talento trabajan incansablemente para proteger la reputación de sus clientes y mantener su vida privada alejada de los tabloides. La serie nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece y que detrás de cada sonrisa puede haber una historia compleja y a veces dolorosa. ¿Estarán las escapadas de Kerem orquestadas por su equipo de management para mantener su imagen pública? ¿O quizás son una forma de escapar del control de la industria y disfrutar de la autenticidad lejos de las cámaras? Un dato curioso de Menajerim y Ara es que cuenta con la participación de muchas celebridades turcas que se interpretan a sí mismas. La serie también ha sido elogiada por su humor inteligente y su representación realista de la industria del entretenimiento. Además, Menajerim y Ara ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su atractivo universal. La serie ofrece una mirada satírica y entretenida a la vida de los famosos y a las personas que trabajan detrás de escena para hacerlos brillar. Quizás Kerem está colaborando con otros artistas en secreto y sus escapadas son para trabajar en proyectos creativos lejos de la atención mediática. Finalmente, para cerrar nuestro recorrido por las series turcas que nos recuerdan al misterio que rodea las escapadas de Kerem, vamos a hablar de una serie que combina romance, drama y un toque de suspense, Kiral Kask. Kiral Kask es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual, fingir ser la novia de Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso, a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. Lo que comienza como un simple plan, se complica cuando Defne y Ömer empiezan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. La serie es una mezcla perfecta de humor, romance y drama, con personajes carismáticos y una trama que te engancha desde el primer episodio. Kiral Kask es relevante para nuestro tema porque, al igual que en Senkal Kapm, nos muestra cómo las relaciones pueden surgir de situaciones inesperadas y cómo los secretos pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Al igual que nos preguntamos qué motiva a Kerem a mantener sus escapadas en secreto, en Kiral Kask nos preguntamos cuánto tiempo podrá Defne mantener su secreto y qué pasará cuando Ömer descubra la verdad. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos, lo que la convierte en una opción entretenida y adictiva. ¿Estará Kerem inmerso en alguna relación secreta y sus escapadas son para mantenerla alejada del ojo público? ¿O quizás busca escapar de las expectativas de una relación y disfrutar de la libertad de la soltería? Un dato interesante de Kiral Kask es que la serie fue filmada en gran parte en Estambul, lo que permite a los espectadores disfrutar de la belleza de la ciudad. Además, la banda sonora es muy popular y ha contribuido al éxito de la serie. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el primer episodio y te hace reír, llorar y suspirar con sus personajes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por algunas series turcas que nos recuerdan al misterio y la expectación que rodean las escapadas de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo las relaciones pueden nacer en circunstancias inusuales, cómo los secretos pueden corroer las relaciones, cómo las celebridades manejan su imagen pública y cómo el amor puede surgir de los lugares más inesperados. La vida de las celebridades, como vemos, está llena de misterios y complejidades que a menudo se esconden detrás de las sonrisas y las apariciones públicas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna serie nueva para agregar a vuestra lista. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis que hace Kerem Bürsin durante sus fines de semana libres? ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leeros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.